Con Mirna Schindler, por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Postgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso y ustedes saben que como programa y como medio estamos muy preocupados por lo que está pasando en el Consejo Constitucional. Esta semana hemos estado también conversando con expertos de distintas sensibilidades políticas. Estuvimos con Gabriel Osorio del Partido Socialista. Ayer conversamos con Hernán Larraín, otro comisionado experto de la UDI. Y ahora queremos conversar con la integrante también comisionada experta por la democracia cristiana, Alejandra Kraus, a quien ya tenemos con nosotros. Alejandra, muchas gracias por estar con el programa Al Pan Pan y El Mostrador, por cierto, esta mañana. Muchas gracias, Mirna, por la invitación. Feliz de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Alejandra, lo primero que quiero partir despejando con usted es por qué tomó la decisión y ya lo ha comunicado antes de que conozcamos el texto final de que va a votar en contra en el próximo plebiscito de diciembre. Sin perjuicio de que mi compromiso con el proceso es hasta el final, y seguiré analizando todas y cada una de las normas. No olvidar que en este momento están ya las últimas 32 normas, a ver si es posible de corregir. El Estado social y democrático de derecho, que era una aspiración de larga data de la democracia cristiana, y que durante décadas, a propósito de las interpretaciones que el Tribunal Constitucional dio respecto a la provisión de derechos sociales, fue una de las condiciones que se colocó como base, como borde al proceso constitucional, que era la consagración del Estado social y democrático de derecho. Nosotros en el anteproyecto logramos un acuerdo transversal que satisfacía a unos y otros, quienes creen de alguna manera que el Estado debe cumplir un rol rector en estas materias, en la provisión de estos derechos, y otros que creen que el mercado, de alguna manera, en la satisfacción de estos derechos, corrigiendo desigualdades, por supuesto, se hace bien. Eso lo logramos consensuar, logramos establecer estos principios y formas en el texto del anteproyecto. Sin embargo, posteriormente, las normas que se consagran debilitan el Estado social y democrático de derecho. Y esas normas ya están en el texto. No es que ya existió una voluntad en un sentido determinado. En consecuencia, eso, a mi juicio, todo aquello que indique retrocesos en derecho, no es algo por lo cual nos embarcamos en el proceso constitucional. En consecuencia, me queda muy poco para una reflexión, muy poco que pudiera llevarme en un sentido distinto. Y me parece que la ciudadanía espera claridades a este respecto. Entonces, me pareció, si me hacían la pregunta, que yo debía responder
conforme a mis planteamientos. Y creo que podrá mucha gente no compartir conmigo, pero me imagino que todos y todas compartirán que decir la verdad respecto al contenido de un texto que va en un sentido también tiene un valor. Bien, Alejandra. Mirna, Sí, perdone que la interrumpa. Sí, dígame. No, dicho todo eso, sin perjuicio de la decisión informadamente y dentro de las instancias internas de la democracia cristiana, tome que la ciudadanía supiera que como militante demócrata cristiana designada en esta comisión, esa va a ser mi reflexión al interior de la democracia cristiana para efectos de tomar la decisión definitiva. Bueno, ahora quiero entrar entonces, Alejandra, en detalles respecto de lo que, por ejemplo, ayer conversé con Hernán Larraín, precisamente sobre este punto del Estado Social y Democrático de Derecho, y me gustaría entonces con usted ir despejando los puntos que él señala. Lo que él señala es que si bien él reconoce que no existe ninguna democracia constitucional en el mundo que establezca el derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones, él dice varias cosas. Dice que el sistema que tenemos en Chile, en el fondo el sistema de AFP, se ha propagado en las últimas décadas en numerosos países por algo. Después dice que a pesar de aquello, y se lo leo textual, dice lo siguiente: la idea de que estas formas de capitalización individual sean incompatibles con mecanismos de solidaridad o con mecanismos de reparto no es así. Dice, eso bajo ningún concepto. Él dice, no es verdad que impide que haya otras cotizaciones respecto de las cuales el Estado, incluso el empleador, pudiera darle otro destino. Él dice que aquí lo que hubo fue una posición de la izquierda, ¿no es cierto? Como no dice que se atrincheró, pero que en el fondo él no entiende, que es muy inexplicable que la izquierda haya vetado este punto que, de acuerdo a lo que él señala, no impide la solidaridad ni abrirse a otros modos. ¿Por qué para usted lo impide? ¿Y por qué usted, en definitiva, este punto lo considera tan relevante? A ver, primero, Mirna, yo creo que esa norma tiene otros temas de orden técnico que son complejos, ¿ya? Desde colocar la propiedad sobre el mecanismo de financiamiento, que son las cotizaciones, y no sobre los fondos previsionales, que fue lo que nosotros propusimos para que se entendiera la dimensión de la propiedad. Eso es lo primero, del derecho de propiedad. Segundo, cuando el comisionado Larraín señala que nada obsta a mecanismos de solidaridad, mi única pregunta que le haría al comisionado Larraín y a otros es entonces por qué razón se opusieron. Primero, cuando nosotros le propusimos en esta etapa a la comisión experta que introdujéramos expresamente que existirían otros mecanismos de financiamiento con solidaridad. Se dijo expresamente y se propuso, y no estuvieron de acuerdo. La palabra del comisionado Sebastián Soto fue: esto, hice las averiguaciones, Alejandra, esto no vuela. Y posteriormente, esto está más claro, presentaron 5 comisionados de la derecha como enmienda esta fórmula de que se consagrara expresamente la solidaridad como mecanismo de financiamiento, siempre. Y votaron en contra. 5 comisionados presentaron y el resto de los comisionados de derecha votaron en contra, y algunos de nosotros votamos a favor, tanto en salud como en pensiones, y no se alcanzaron los votos. En consecuencia, si acaso realmente esa aseveración del comisionado Larraín fuera cierta y creída por la derecha, se habría votado favorablemente. Y no fue así, Mirna. Y no fue así, porque la derecha siempre ha sostenido que la solidaridad debe hacerse con impuestos generales. Durante años, mientras hemos planteado la reforma del sistema de pensiones, se ha planteado de ese modo. En consecuencia, los alcances a propósito de la solidaridad estos fueron los debates que se dieron.
no otros, de creer efectivamente en la solidaridad, se habría establecido. A ver, entonces, esto es muy técnico, Alejandra, y es muy importante para la ciudadanía entenderlo, porque usted sabe, como muchos de ustedes, ¿no es cierto?, en el oficialismo, que el eslogan "con mi plata no" ha calado tan profundamente que aunque una persona no tenga nada, no le haya quedado nada en su cuenta de individual, el solo hecho de saber que con su plata no, le parece que es un valor absolutamente esencial. Entonces, usted ahí quiero que me explique muy bien, porque ustedes planteaban que se hiciera esta diferencia, es decir, que mis cotizaciones, una cosa son lo que yo cotizo para mi cuenta individual, y otra es que en el grueso de las cotizaciones hay una parte, que es lo que con cargo al empleador, que pueda ir a solidaridad. Pero quiero a ver si me puede explicar con peras y manzanas qué es lo que ustedes proponían respecto de lo que finalmente no se logró o lo que plantea la derecha. A ver, cuando tú le adjudicas a las cotizaciones, que es un mecanismo de financiamiento, voy a dejarlo claro, un mecanismo de financiamiento, a las cotizaciones o al fondo previsional, el derecho de propiedad, eso te permite, ¿no es cierto?, le pertenece solo al trabajador. Tú tienes derecho de propiedad sobre tus cotizaciones o tu fondo tu fondo previsional. En consecuencia, al tener los atributos del derecho de propiedad, que es uso, goce y disposición, que son los atributos en qué consiste el derecho de propiedad, significa que ninguna ley, ningún mandato legislativo, ninguna autoridad puede afectar tu propiedad sobre estos fondos, en circunstancias que cualquier mecanismo de solidaridad te permite que parte de tus fondos compartan con los fondos de otros para el privilegio de muchos, para beneficiar a muchos. Por ejemplo, la ley de accidentes del trabajo. Todos cotizamos para la ley de accidentes del trabajo, todos. Sin embargo, todos no hacemos uso del seguro que protege. No todos nos accidentamos, no todos tenemos enfermedades profesionales, pero nuestra cotización se colocó en un fondo que permite que otros, enfrentando ese riesgo, enfermedad profesional, accidente del trabajo, pueda hacer uso de licencias, tratamientos y rehabilitación. Eso es, por esencia, la seguridad social. Y por eso la solidaridad permite, digamos, es un principio de la seguridad social. ¿Por qué? Mirna, lo mismo ocurre, por ejemplo, con la ley sana. Todos cotizamos, todos, pero no todos tenemos hijos. No todos tenemos hijos en la edad en que permite hacer uso de estas licencias, pero todos, digamos, comprometemos a parte de nuestros fondos para ayudar a otros. Claro, pero la gente entiende, Alejandra, que le van a quitar su plata, hay que decir, que van a tomar sus cotizaciones previsionales y las van a nacionalizar. ¿Se fija? Entonces, hágame ahí el distingo. En la norma respecto del derecho de propiedad, el derecho de propiedad, si llegara a ocurrir, porque se le otorga la garantía, si llegara a ocurrir eso que no ha ocurrido en 40, 50 años, no ha ocurrido, tampoco ocurrió antes con las cajas, cuando estaba el sistema de reparto, tampoco ocurrió eso. Pero pensemos, el derecho de propiedad tiene una garantía adicional en la Constitución, la tiene en la vigente y está en la propuesta porque en estas normas no hubiera un cambio. Y que es que en caso que ocurriera, tienen que indemnizar. ¿Y cómo se indemniza? Devolviendo la misma cantidad de dinero. En consecuencia, eso no es posible, Mirna. Es un miedo, es un relato que se instaló, pero que no ha ocurrido, no va a ocurrir, y de ocurrir tiene la garantía propia del derecho de propiedad. Entonces, cuando el oficialismo habla de solidaridad y
comisionado Hernán Larraín dice, pero si hay solidaridad, él dice, vamos a tener solidaridad, vamos a poder efectivamente echar mano a los impuestos, dice él, generales de la nación. ¿Por qué para ustedes no basta? Porque la solidaridad es ahí está claro, ¿ah? Las razones por las cuales no aceptaron esta solidaridad que nosotros, propia de la seguridad social, que quisimos que se estableciera en la norma respectiva. Con impuestos generales, queremos que todo se resuelva a través de impuestos generales, pero el Estado debe hacer prioridad, debe abordar muchísimas otras urgencias. En consecuencia, si hay mecanismos posibles en que podamos incrementar las pensiones, donde todos y otros podamos ayudarnos, a nosotros nos ha parecido, desde la propuesta primera de la presidenta Bachelet, ratificada después en el proyecto de ley del presidente Piñera y ahora en del presidente Boric, la solidaridad intra e intergeneracional nos parecía razonable. Tanto es así que hoy día el debate en el Parlamento es cuánto de la cotización adicional se va o no se va al seguro social, se va o no se va a solidaridad. El 6%, el 3%, el 4%, esa es la diferencia, que es una forma, digamos, consagrada en los sistemas de seguridad social. Y eso evidentemente no quedó despejado. Lo otro que quiero preguntarle a propósito del punto tiene que ver con salud, porque al establecer la libertad de elección en salud, nuevamente el comisionado Hernán Larraín dice, pero por favor, si aquí se está proponiendo un plan garantizado de salud universal, no es verdad que lo que dice el oficialismo, que con esto se va a constitucionalizar el sistema de ISAPRE y que casi que el sistema público se va a caer o se va a quedar completamente abandonado. Entonces, ¿me ayuda a entender por qué también el oficialismo rechaza ese punto? A ver, primero, porque lo dijimos nosotros y lo dijeron innumerables economistas, que hoy día silencian, que hoy día tengan una posición distinta, que políticas públicas no deben estar en la Constitución. Y cuando uno habla acerca de un plan de salud que contemple tales o cuales características, es una política pública. Distinto es que la accesibilidad al sistema, a la garantía del derecho a la salud, tuviera esas mismas características. ¿Qué es lo que se consagra en una Constitución? Un plan de salud es una política pública. Hoy día podríamos estar requiriendo esas características, pero el día de mañana pudieran ser otras. Y cuando se dejan en la Constitución, se rigidiza, se petrifica. Y eso es lo problemático por un lado. Segundo, ¿por qué razón las ISAPRES permanecen, o como dijo el comisionado Quesada, de no existir habría que crearlas por la propuesta? Porque cuando hablamos de sistema, estamos señalando que va a existir un sistema público y privado. Yo personalmente creo, Mirna, que eso es muy legítimo. Más, yo creo que en nuestro país no podemos establecer algo distinto en esta materia. Entonces, ¿cuál fue el punto ahí? ¿Cuál fue el problema? El problema fue que nosotros dijimos ok y propusimos que lo importante era que ningún sistema, ni público ni privado, junto con garantizar la oportunidad en el acceso a las acciones de salud, vale decir rehabilitación, tratamiento, etcétera, no existiera discriminación por razones económicas, por razones de edad, ni por razones de sexo. Eso era lo que más nos importa. Y eso no fue aceptado. No fue aceptado. No fue aceptado. Mirna, en los estudios que se han hecho respecto al sistema privado de salud, una de las grandes debilidades y quejas que existen es justamente la discriminación por razones económicas. Las ISAPRES no se eligen, y no se eligen por razones económicas, no se eligen por razones de edad, no se eligen por razones de sexo. Y eso es una realidad del sistema privado. Y nosotros dijimos, perfecto, pero yo quiero que efectivamente nosotros, cualquier ciudadano y ciudadana de este país, efectivamente elija. ¿Cómo no voy a querer eso? ¿Cómo no voy a querer garantizar eso? En consecuencia, ahí no fue posible y se votó en contra de la enmienda que específicamente nosotros presentamos.
Y durante el proceso de negociación, en esta última etapa, no fue aceptado. De Eso nuevo, es entonces, la salud. claro, Alejandra, entonces vuelvo a la pregunta inicial. Usted ha decidido votar en contra cuando todavía no se resuelve en el Consejo Constitucional y menos en la comisión mixta. De nuevo, ¿por qué? Lo que le estoy diciendo, Mirna, la consagración, estas normas respecto a las cuales estamos conversando, que tienen que ver con la consagración efectiva del Estado social y democrático de derecho, la consagración de los derechos sociales, esto es en salud, esto es en seguridad social, esto es en libertad sindical, ya están en el texto, ya conozco cuáles son los alcances del texto. En consecuencia, cuando uno analiza un texto constitucional, no puede hacerlo en función de una norma, no puede hacerlo en función de un literal, no puede hacerlo ni siquiera solo en función de un capítulo. Por ejemplo, logramos resolver el Banco Central, que se habían incorporado normas que no eran aceptables, pero fueron corregidas. Tengo que leer el texto en su mérito, en su conjunto, lo que tiene e impacta en la vida económica del país, pero también en la vida de las personas. Y en consecuencia, la consagración de estos derechos en la forma como queda, a mi juicio, son un retroceso a la Constitución vigente. Son un retroceso al avance que en materia jurisprudencial tenemos. Son un retroceso en relación a lo que se aspiraba y se comprometió a la ciudadanía. Entonces uno tiene que actuar en consecuencia, sin prejuicio de las decisiones que a este respecto los partidos políticos que nos designaron tomen en su momento determinado. En el caso de la democracia cristiana, el próximo 7 de noviembre. Entonces, ¿usted comparte, Alejandra, en ese sentido lo que dice la consejera María Pardo de Convergencia Social cuando señala que nunca pensé que iba a estar defendiendo la Constitución de Pinochet? ¿Coincide con ella? No, en esos términos y en esos alcances, con el cariño que le tengo a María, probablemente, es decir, obviamente no lo comparto. Quisiera recordar que durante estos últimos 7 meses, en muchas ocasiones se nos ha dicho que no es la Constitución de 1980, sino que es la Constitución del presidente Lago, que yo creo que es importante también rescatar las revisiones. Pero no comparto. De acuerdo, pero para usted termina siendo mejor en la Constitución que tenemos hoy día respecto de este texto. De este texto lo tengo clarísimo. Pero sigo sosteniendo que este país se merece un texto no solo nacido íntegramente en democracia, sino que aborde las temáticas, los desafíos de estos tiempos. La Constitución actualmente vigente, sea en algunas materias respecto a 1980, sea en otras respecto al año 2005, han pasado ya décadas. Y en consecuencia yo sigo creyendo que este país se merece un texto nacido en democracia con un debate que se dé en la ciudadanía, Alejandra, pero no cualquier texto. Claro, pero Alejandra, si esto no se... Ya, pero si esto... Dos escenarios. El texto se aprueba en diciembre. ¿Cuál es para usted? Si este texto logra ser aprobado, si efectivamente José Antonio Kast, tal como ha dicho, da vuelta lo que las encuestas hasta el minuto muestran, ¿qué va a pasar? Yo creo que, Mirna, no resuelve las deudas ni las relaciones, no es un pacto social que vaya a responder a lo que la ciudadanía en general quiere. Porque por una parte habrá algunos que seguirán las ideas de Kast, pero hay muchos otros que van a votar para cerrar el proceso constitucional, y los procesos y las realidades sociales, políticas y culturales de un país no se cierran por el solo hecho de un decreto político. Se requiere en estas materias se requieren acuerdos políticos transversales y profundos en la sociedad. No se puede tapar el sol con un dedo, y eso es así. Las deudas sociales van a quedar pendientes.
Sí, Alejandra, se nos acaba el tiempo, pero muy cortito. Entrevistaba el otro día a un experto en negociación política que decía, no veo dónde está este texto, dónde se puede apreciar que este es un texto conservador, que este es un texto que es un retroceso respecto del actual texto constitucional. Si usted pudiera resumir, ¿por qué para usted es un retroceso y es un texto conservador? A ver, bueno, hay materias que sin duda se resuelven en un sentido contrario de lo que ha sido la discusión legislativa, los avances en materia de derechos, particularmente a propósito del debate en torno al derecho que tienen las mujeres a propósito de la interrupción del embarazo. Eso ya está largamente entendido. En materia de libertad sindical, se retrocede en el sentido de entender que la huelga solo es en el ámbito de la negociación colectiva. Eso no está ni siquiera así en la Constitución actual, lo que permitió y ha permitido el desarrollo de jurisprudencia y permitió también a la dictación de la ley 20.940 sobre negociación colectiva en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. En consecuencia, hay materias que se van rigidizando y se van estableciendo que sin duda no permiten el debate legislativo, el debate en el Congreso, el debate democrático, y que los gobiernos puedan impulsar políticas públicas en un sentido u otro. Eso es, sin duda, retroceso. Hay ciertas normas que se van consagrando y que tienen como, por ejemplo, en educación, se está constitucionalizando el voucher en educación. El financiamiento por estudiante en la Constitución misma. Eso significa que en los próximos gobiernos esas van a ser las únicas políticas públicas que puedan, digamos, impulsarse. Eso es retroceso cuando establezco en la Constitución líneas, matrices respecto de políticas públicas. En consecuencia, yo no comparto con a quien usted citaba, en términos de que este no era un texto conservador. Este es un texto que nos ofrece demasiados tutelajes en muchas materias. Bien, pues Alejandra Kraus, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, que esté muy bien. Igualmente, que tenga buen día. Lo mismo. Gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas. Desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo, 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Al Pan Pan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuchi Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder